Hola amigos y enemigos, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre pensamiento crítico. Hoy, a petición de un seguidor, voy a hablaros sobre algo de lo cual no tengo ni puñetera idea y precisamente por eso, en este caso concreto, me veo capaz de hablar de ello. Y diréis qué contrasentido. Pero si estáis atentos vais a entender por qué lo digo. Bien, voy a hablaros sobre la inteligencia artificial. Ah, Bien, antes de empezar a hablar de lo que no tengo ni idea, ah, quiero animaros a colaborar con el canal. Dejad, si lo deseáis, una aportación económica a este canal. Para hacerlo podéis encontrarlo aquí debajo, ¿m? Para animarme a hacer más vídeos y que os pueda hablar sobre cuestiones de las cuales no tengo ni puñetera idea. Y por eso es necesario hablar de ellas para dilucidar a partir de esa ignorancia, sacar más que respuestas a preguntas que puedan ser claves para no hallar las respuestas, sino para hallar el camino a seguir para ir por, nunca mejor dicho, por el buen camino, ¿eh? Porque, y empiezo a, a raíz de algunos comentarios que he estado escuchando últimamente sobre personas que están muy animadas con mi canal y que me dan consejos, ¿no? Y que me dan ánimos para continuar con el canal. Pues eso, que en principio no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, pues lo voy a relacionar, no os lo perdáis, con la inteligencia artificial y veréis que tiene una gran conexión. Como todo en este mundo es holístico, es holístico. Y cuando nos empeñamos en no verlo de este modo, en verlo fragmentado, entonces es cuando vienen las catástrofes. Y luego nos lamentamos, y cuando nos lamentamos no es precisamente porque ya hemos visto la luz sobre ese planteamiento fragmentado que hemos hecho de la cuestión y que solo nos trae a malas, malas conclusiones y a desastres, ya digo, ¿eh? Bien, ¿a qué me estoy refiriendo? Cuando me habláis de cómo, de los deseos que tenéis para mi canal, por ejemplo, un seguidor me comentó que ah, debería estar en primera fila y debería verme como influencer, en fin, me daba buenos augurios y buenos deseos. Bien, ese seguidor, a quien agradezco sus palabras, ¿no? Sus amables palabras, ah, creo que se está equivocando conmigo, ¿eh? Se está equivocando mucho, mucho. Igual que un amigo, cuando el otro día me daba consejos para, digamos, sacar más partido a mi canal, ¿eh? Bien, voy a empezar por el primero y luego lo voy a relacionar, insisto, con la inteligencia artificial. ¿M? Que lógicamente os estaréis preguntando qué narices tiene que ver esto con la inteligencia artificial, ¿eh? Pues si os quedáis hasta el final, pues podréis comprobar a qué me estoy refiriendo, ¿eh? Bien, voy a empezar por ese seguidor que me daba buenos augurios, que me deseaba lo mejor en este canal, ¿no? Bien, lo mejor en este canal ya lo tengo, ya lo tengo, ¿eh? Y esto no es un autoengaño, un falso consuelo, no, es simplemente, y ahí voy, entender con quién estáis hablando, ¿eh? Estáis hablando conmigo, no con otra persona. Quiero decir con esto de que no es que yo no quisiera ser influencer, influencer. La pregunta es, ¿influencer de quién? ¿De quién? Y por lo tanto, ¿qué estoy haciendo yo para ser influencer de quién? De quién quiere decir, evidentemente, de quiénes, ¿no?
Si la pregunta es, ¿me gustaría llegar al máximo de personas posibles con mi mensaje? ¿No? Evidentemente que sí, evidentemente que sí. Si la pregunta es, ¿eso es creíble? O bien, ah, ¿en qué sentido uno quiere llegar al máximo de gente posible? Pues en mi caso sería en el sentido de que, lo más obvio, ¿no? Es decir, que aquello que estoy haciendo, las personas que me están oyendo, pues le saquen el máximo provecho, el máximo provecho. Si lo que yo estoy vendiendo es una porquería, y esa porquería se convierte en motivo de que uno sea influencer, pues entonces, evidentemente, no me interesa ser influencer, ¿eh? Entonces, a mí me interesaría ser influencer, llegando al máximo número de personas, pero que a esas personas les hiciera provecho lo que yo les estoy diciendo. Con lo cual, tengo muy claro que con el mensaje que estoy dando, no voy a ser nunca influencer. Por lo tanto, si la pregunta es a mí, en concreto, ¿quieres ser influencer? Pues no es mi prioridad. No es mi prioridad, aunque debería serlo, efectivamente, pero no lo es porque tengo muy claro que con mi mensaje no voy a ser jamás de los jamases influencer. ¿Y por qué creo esto? Porque es una opinión, evidentemente. ¿Por qué creo esto? Porque lo que quiere la gente, iba a decir hoy en día, pero no, siempre. Lo que hoy en día se ve más todavía gracias, pues, a las redes sociales, ¿no? Lo que la gente quiere, en definitiva, es una pastillita rápida, cero sacrificio, cero esfuerzo, todo fácil, todo dado y soluciones, soluciones. Y entonces esto es imposible, imposible. Y de ahí viene, ya habréis deducido, que haya ah, influencers, pues que arrasen, arrasen. Si os preguntáis por qué arrasan, pues es siempre, 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 sin excepción, en eso soy egoico, porque lo que ofrecen en definitiva son pastillitas que se toman fácilmente y que dan la sensación a quien lo está escuchando de que han recibido el santo grial, que han recibido la solución final, en el buen sentido, que quiere decir en el mal sentido porque es falso, porque es falso. Nadie ha recibido la solución final. Entonces, aquí mi enfoque tiene que ver, como lo habéis ya comprobado los que me vais siguiendo, mi enfoque tiene que ver con quiere decir, hacerme preguntas, que las expongo para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones, es decir, vuestras propias respuestas, que normalmente no son respuestas definidas concretas, es decir, la respuesta correcta, sino caminos a seguir, que quiere decir a trabajarse uno mismo. Eso yo no lo puedo hacer por vosotros, del mismo modo que yo me trabajo a mí mismo. Quiero decir que aquello que digo no significa que yo lo tenga exactamente interiorizado, lo tengo intelectualmente claro y por lo tanto es mi camino a seguir, pero no significa que yo esté aquí sanado y por eso me puedo permitir dar lecciones, porque eso sería engañarme y sobre todo engañaros. No es verdad que yo sea una persona sana, equilibrada y que por eso me pueda permitir dar lecciones, porque entre otras cosas, entonces nadie, ningún maestro, pues podría dar lecciones. Porque sí. Bien, por lo tanto, en el fondo lo que estoy diciendo es que aquí, en este caso, lo importante es, antes de atender al cómo, hay que atender al qué. Al qué. ¿Qué se pretende? Quiere decir, ¿qué pretendo? ¿Qué pretendo? Y a partir de ahí sacar las conclusiones correctas. En lo que respecta a mi amigo que me aconsejaba que saliera de mi zona de confort, yo lo escuchaba muy atentamente. Sus consejos siempre son válidos, aunque sea para, para no hacerles caso, ¿no? Evidentemente. Evidentemente eso es interesante, es decir, no siempre los consejos válidos son aquellos que uno va a aplicar. Un consejo que uno no considere oportuno va a servirnos precisamente para descartar opciones, ¿no? Eso no significa, evidentemente, que esas opciones que uno descarta, pues las descarte
teniendo razón, correctamente. Cuidado, eso es otra historia. Bien, cuando me hablaba de salir de mi zona de confort, yo lo escuchaba atentamente porque precisamente en este caso uno tiene que estar en su zona de confort, que quiere decir, para el caso, insisto, quiere decir hablar de lo que uno sabe. Es decir, fijaros en la paradoja. Uno puede hablar de lo que uno sabe, y en el caso del vídeo que me ocupa, uno va a hablar de aquello que no sabe porque sabe que no lo sabe. Y a partir de ahí se va a hacer las preguntas pertinentes. Pero en fin, eso es un pequeño paréntesis que ocupa al vídeo que me ocupa este vídeo, ¿no? Quiero decir que en mi caso, no tengo que salir de mi zona de confort. Es decir, tengo que hablar de aquello que sé, de aquello que me interesa. Porque si salir de mi zona de confort significa interesarme por cosas que no me interesan, eso no va a tener ningún sentido, entre otras cosas, porque no voy a hablar correctamente de esas cosas que no me interesan, por más que las haya aprendido, ¿eh? Por el hecho de haber salido de mi zona de confort. Bien, eso punto número uno. Punto número dos. Yo en mi canal, como ya sabéis, como es obvio, toco diversos puntos. Toco pensamiento crítico en general, como es el caso de hoy. Toco enneagrama, toco el tema de superdotación. Por lo tanto, no toco solo un palo, toco diversos palos, cosa que, por cierto, podría ser contraproducente y susceptible de hacerme a mí abrir otros canales, ¿no? Porque la gente lo que quiere, lógicamente, es saber lo que va a comprar, ¿no? O lo que va a ver, vamos. Entonces, que sea algo definido. Entonces, yo considero que enneagrama, pensamiento crítico en general, que lo engloba todo, y superdotación, pues tiene que ver con lo que digo, precisamente con el pensamiento crítico. Por lo tanto, ya toco diferentes palos. ¿Debería tocar más palos para probar y a ver si suena la flauta para ser un influencer, como me comentaba mi amigo, ¿no? Es decir, para hacer crecer mi canal, en definitiva. No digo que no, pero eso no tiene nada que ver con salirme de mi zona de confort, porque haga lo que haga, y precisamente me propuso tocar el tema literatura, y ahí estaba su contradicción, porque si yo toco literatura, quiere decir, y además me dijo, con criterio, me dijo, toca literatura, ¿qué es lo que sabes? ¿No? Bien, pues entonces, claro, si toco literatura porque es lo que sé, es evidente que no me voy a salir de mi zona de confort. Lógicamente voy a estar en zona de confort. Por lo tanto, aquí el tema no es salirse de la zona de confort, sino simple y llanamente hacer lo que uno crea que tiene que hacer. Que yo podría dar vídeos sobre literatura, efectivamente. Que esos vídeos de literatura podrían hacerme a mí un influencer. Podría ser, aunque yo no creo que a través de la literatura uno pueda ser un gran influencer, ¿eh? Como aquellos que hablan de hacerse rico antes de ayer, efectivamente. Pero, insisto, no querer hacer por el momento vídeos sobre literatura, aunque me puede dar la idea de tocar la literatura, no concretamente dedicarme a los vídeos de literatura, pero sí tocarla, para enfocarla desde el pensamiento crítico, como no puede ser de otro modo, porque cualquier materia, cualquier género, cualquier ámbito se debe tocar siempre, obviamente, desde el pensamiento crítico. Pues no es una mala idea hacer vídeos de literatura, pero no hacerlo no significa no querer salir de mi zona de confort, porque precisamente sería contradictorio, en tanto que, ya digo, la literatura pues es muy fuerte. ¿Cómo voy a salir de la zona de confort si mi fuerte es la literatura? No tiene ningún sentido. Bien, y volviendo al principio, no creo que en mi caso la cuestión de ser o no ser influencer tenga nada que ver con tocar más palos, sino en qué pretendo. Y ahí sí, cómo doy aquello que pretendo. Es decir, no lo doy en forma de
de pastillita. ¿eh? Ya hable de eneagrama, como sabéis, ya hable de pensamiento crítico en general, o ya hablase yo de literatura. No iba a dar yo, en ningún caso, es mi manera de proceder, ninguna pastillita, porque creo que eso es contraproducente. Muy placentero de forma inmediata, pero contraproducente en el sentido de un propósito, ¿no? De trazarse uno un camino de sacrificio bien entendido, sacrificio que no está reñido, por cierto, con el disfrute, con la vocación, efectivamente. Si yo, por ejemplo, me pongo a escribir, pues ahí hay una mezcla de placer y dolor. Dolor en definitiva, pues la hoja en blanco, ¿no? Bien, por lo tanto, nada que ver con salir de la zona de confort. Por otro lado, ese amigo, aconsejándome para hacer crecer mi canal, me habló dentro de esta línea de salir de la zona de confort, de lo que es digamos, formal, ¿no? Lo formal, lo visual, que sería, pues, las miniaturas. Me propuso, pues, ir cambiando de miniaturas, porque entonces parece que siempre esté ofreciendo, me dijo, pues, el mismo helado. Pero es que precisamente lo que hace un artista, y lo que estoy haciendo yo aquí todo el rato es arte oral, en este caso, comunicativa. El artista precisamente tiene que destacar no solo, evidentemente, en su propio sello, que le define, sino no es nada contradictorio con ello, con ese sello, hablar siempre del mismo tema, pero enfocándolo de distintas maneras. Por ejemplo, aquí tenemos, se me ocurre, a Modigliani, ¿no? El pintor, pues se dedicaba, no solo tenía su propio sello, evidentemente, como gran artista, sino que no hacía nada más que rostros. Rostros. ¿Hay algo malo en ello? En absoluto. El tema es cómo estás tú enfocando, desde qué ángulo estás pintando esos rostros, efectivamente. Si vemos en el cine, pues vemos que las obsesiones de Ingmar Bergman siempre eran las mismas, siempre las mismas. Las obsesiones de Woody Allen siempre son las mismas y, sin embargo, siempre hace películas diferentes con su propio estilo que lo caracteriza. Por lo tanto, si estamos hablando de hacer las cosas bien desde la autenticidad, por lo tanto, pues el tema no es hacer miniaturas diferentes o hacer el payaso o hacer gracietas para llamar la atención, porque eso, vuelvo al principio, vuelve a llevarme a, a poder ser un influencer por las razones equivocadas. Y por lo tanto volvemos al qué. ¿eh? Si nos centramos, si nos focalizamos en el cómo y empezamos a racionalizar en ese cómo sin darnos cuenta dónde está el qué, que es el origen, entonces no estamos entendiendo nada de nada, al menos, insisto, con la persona con la cual estáis hablando, que es conmigo, no con otra persona. Es decir, si otra persona lo que pretende es tener lo que se llama, para mí falsamente, éxito a toda costa, haciendo payasadas, aunque alguien me va a decir, puedes hacer payasadas, pero para poder introducir tu verdadero mensaje y entonces tener más audiencia, eso es una falacia, eso es un error de planteamiento, porque esa audiencia que yo iba a conseguir, digamos, dándole primero la pastillita para luego colarle mi mensaje, esa audiencia mal educada, que necesita de esa pastillita para recibir luego el sacrificio, evidentemente eso es un contrasentido y nunca ese tipo de audiencia, que es la mayoritaria, la de los influencers, jamás va a estar dispuesta a entrar en sacrificio y solo se va a quedar con la pastillita. Y eso lo puedes racionalizar de mil maneras, pero el resultado siempre va a ser el mismo. Por lo tanto, conclusión. ¿Querría ser un influencer? Claro que sí. ¿Podría ser un influencer? Sí, sí, pero siempre de un grupo, por desgracia o por suerte, no lo sé, no entro, muy, muy minoritario, muy minoritario. Y ese objetivo, ya lo tengo. Evidentemente aspiro a ensancharlo, a ampliarlo lo máximo posible, pero siempre va a estar dentro de los límites de los no influencers,
El otro día estaba yo leyendo la biografía de Bob Dylan, que os comenté en otro vídeo, y eh, decía que mm, había artistas que iban locos por fichar, tener contrato con la discográfica Columbia en los años 60, porque ahí estaba Bob Dylan y eso les daría prestigio. Bien, tiene sentido. Pero fijaros que esos artistas vendían más discos que Bob Dylan. Ahí voy, en relación a lo que acabo de deciros. Vendían más discos que Bob Dylan y, sin embargo, les daba prestigio a pertenecer a la misma compañía discográfica que Bob Dylan. Ese es el resumen de todo el rollo que os estoy uh, echando. Entre otras cosas, decía esa biografía que en la época del año 67 concretamente, cuando la tecnología aplicada a la música iba evolucionando y todos los grupos pues iban locos por hacer virguerías en el estudio de grabación, entusiasmados por esos nuevos hallazgos tecnológicos, pues cuando todo el mundo estaba en eso, pues Bob Dylan estaba justo en lo contrario. Estaba precisamente grabando en Nashville, uh, concretamente el disco John Wesley Harding, gran disco que os lo recomiendo, con simplemente un batería, un bajista y él cantando y ni siquiera coros. Él estaba haciendo justo lo contrario. ¿Estoy diciendo con esto que los otros músicos se equivocaran y que él hiciera lo correcto? No, porque no es un tema ni de correcto ni de no correcto. El tema es que se estaba tratando de Bob Dylan, no de otra persona, no de otro artista. No de otro artista. Y entonces, evidentemente, pues esa forma de, no de pensar, sino de sentir, que quiere decir de ser, ¿eh? De ponerle el sentimiento, sentir mente, ¿eh? Eso que define, en este caso, a Bob Dylan, pues a él le daba esos resultados concretos, no otros. Y no porque fuera tonto, no porque quisiera vender menos discos, sino porque no podía ser de otra manera, ¿eh? Y entonces su manera de proceder no puede ser más que esta. Y solo esta manera de proceder le puede dar su éxito, no el éxito que entendemos en general y de forma malentendida, o simplemente el éxito, que puede ser verdadero, de otros que van a vender muchísimos más discos. Bien, dicho esto, ¿eh? Que tiene que ver, el resumo, con el qué antes de fijarse en el cómo, porque aquí no estamos, por cierto, hablando de una obra literaria donde lo que importa es efectivamente, ahí sí, el cómo, el cómo. En este caso, antes de analizar el cómo, como hacía ese amable seguidor dándome ánimos, o mi amigo intentando sacar fórmulas, ¿no? Formas para yo evolucionar en mi canal, no hay que fijarse ahí en el cómo, porque el cómo, perdón, el qué, en mi caso, se come el cómo, pero con patatas fritas, que están riquísimas, por cierto, y me encantan, ¿eh? Me encantan. No las Lay's, ¿eh? Las Lay's no me gustan nada, porque son bastante mediocres, ¿eh? Por cierto. Patatas fritas Bonilla, que son gallegas, ¿eh? Y están riquísimas. Son caras, pero merece la pena comprarlas. Os aseguro que no cobro comisión por ello, ¿eh? Podéis comprobarlo vosotros mismos si tenéis acceso a las patatas Bonilla. Gallegas, excelentes, excelentes patatas. Bien, entonces, ¿cómo relaciono todo esto que acabo de contaros con la inteligencia artificial de la cual no tengo ni idea? Bien, yo no sé a qué se refería a ese seguidor que me pidió que por favor hablara de inteligencia artificial. No sé exactamente a qué se refería y me diréis, pues a inteligencia artificial. Pero me refiero a si se refería a la cuestión propiamente técnica o a la cuestión humanística, que es la que a mí me ocupa. Porque a mi entender, y creo que debería ser al entender de todo el mundo en este caso, por las razones siguientes, no tiene ningún sentido otra vez el cómo si no se entiende bien el qué. El qué. Si por el cómo se entiende cómo va a funcionar, cómo se va a manifestar esa inteligencia artificial,
pues no tengo ni idea. Y no tengo ni idea, es que además no me interesa. Y aunque me interesara, tampoco no tendría ni idea. Y dudo que tengan idea también los de Silicon Valley, sinceramente. Y si tienen idea, esa idea que van a tener tampoco tiene nada que ver con lo más importante, que es el qué. El qué. ¿Cómo se va a manifestar esa inteligencia artificial? Concretamente, no tengo ni idea. Ahora sí, y ahí voy. ¿Cómo, cómo va a afectar esa inteligencia artificial al hombre que precisamente la ha creado? Por lo tanto, yo estoy diciendo que en ningún caso la inteligencia artificial va a superar al hombre, y ahí algunos me van a echar tomates si no entienden exactamente a lo que me estoy refiriendo. Nosotros ya teníamos inteligencia artificial de una forma evidentemente más primaria, pero se entiende, cuando teníamos una calculadora, una simple calculadora que a mí me regalaron en los años 70, y me hizo mucha ilusión. Una calculadora efectivamente calcula mucho más rápido que un cerebro humano, y por lo tanto ahí está la confusión de creerse que la calculadora está por encima del ser humano. Pero no, es que resulta que el ser humano ha creado la calculadora. Y eso no significa que ese invento del ser humano, como el invento de Frankenstein, ahí se ve claramente que Frankenstein no ha superado a su creador, sino que se le echa encima. Por lo tanto, la respuesta a lo que opino de la inteligencia artificial ya la descubrió Mary Shelley cuando escribió Frankenstein. Pues va a ser un fracaso. La inteligencia artificial en sí misma no va a ser un fracaso, va a ser un exitazo, y la paradoja es que va a ser un exitazo, por lo tanto, del hombre, pero eso no significa que ese invento del hombre vaya a ser un exitazo para el hombre. Evidentemente que no. Mary Shelley va a continuar, eso ya se puede decir en el presente, y va a ocurrir en el futuro, y no hace falta ser evidente, sino atender a las razones que os estoy exponiendo. Es decir, Shakespeare va a seguir venciendo a la inteligencia artificial. Dante va a seguir venciendo a la inteligencia artificial. Homero, bla, 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 bla. Cervantes, bla, 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 bla. Acojámonos ahora mismo a Shakespeare, ¿no? Que toca las grandes pasiones del ser humano. Y que nunca van a cambiar. Y ahí voy. Nunca, jamás van a cambiar esas pasiones. Y la inteligencia artificial no va a cambiar esas pasiones. No va a superar esas pasiones. No lo va a hacer. Un robot, para resumirlo, no es más que un esclavo y un estúpido o un imbécil. ¿eh? Un robot no puede ser más que eso, porque un robot está supeditado a la complejidad, a la complejidad ah, mm, neuronal, que quiere decir psicológica humana. ¿De acuerdo? No tiene absolutamente nada que ver, como ocurría con la calculadora, y sigue ocurriendo, claro, que te resuelva una operación matemática efectivamente con mucha más velocidad que la que puede alcanzar el ser humano, con que la calculadora sea realmente más inteligente, más compleja que el ser humano, porque las complejidades que resuelve la calculadora son complejidades que ya tiene el ser humano, que ya tiene el ser humano. Por lo tanto, pensarse que la inteligencia artificial va a superar al ser humano, eso es ser estúpido. Otra cosa muy diferente es que el ser humano, en su estupidez, acabe siendo, que es lo que va a ocurrir, siendo esclavo de ese invento suyo. Eso es por su propia estupidez, que quiere decir por sus propios miedos. Y que yo sepa, la máquina no tiene miedos y el ser humano sí tiene miedos. Lo que tiene que hacer el ser humano, que no va a hacer, es superar esos miedos, con lo cual efectivamente dejaría de ser esclavo de esas máquinas que inventa, insisto, el hombre. Y por lo tanto, efectivamente, no me preguntéis el cómo exacto, porque no soy vidente, pero
¿cómo veo la inteligencia artificial? Pues bien, como un gran invento del ser humano que por el miedo del ser humano y su por mala interpretación de sí mismo, que quiere decir por la huida de sí mismo, por no ser sí mismo ese ser humano y estar en su neurosis, y eso me remitiría al eneagrama, por cierto, no os perdáis mis vídeos de eneagrama, sobre eneagrama, pues entonces esa máquina efectivamente se va a comer con patatas al ser humano que la ha creado. Como Frankenstein, no hace falta, por lo tanto, ser vidente, ya lo explicaba Mary Shelley, Frankenstein se comió con patatas a su creador. Pero no porque Frankenstein estuviera, y se ve más claro, por encima de su creador. Porque el creador siempre está por encima de aquello que ha creado. Y no se debe confundir la inteligencia artificial ¿eh? con una máquina, ahí voy, creadora. Porque el creador siempre va a ser el hombre, no la máquina. La máquina es un repitemonos, y un repitemonos, insisto, no es más que un esclavo y un imbécil, y un imbécil. Y eso me remite a pensar en cuando solo estamos racionalizando y no poniendo el otro cerebro que tenemos todos, que es el emocional, pues entonces lo que estamos haciendo es cometer un error. El mismo error, por cierto, que cometió de buena fe, mi amigo al racionalizar las razones por las cuales fijaros, mi canal no crecía. Y ahí vemos la relación entre la inteligencia artificial y lo que os he contado antes. Es decir, si uno racionaliza para hacer encajar las piezas de algo que no sale bien, y le acaba cuadrando el puzzle de manera engañosa, evidentemente, pues entonces uno, uno está dejando de lado la cuestión emocional, que quiere decir en este caso el qué, no tener en cuenta la persona, cuáles son las motivaciones de esa persona que pueden ser muy distintas de las tuyas. Y con lo cual, esa racionalización, que tiene su sentido en sí misma, no está resolviendo el problema. Y volviendo a la inteligencia artificial no va a resolver el problema humano. Todo lo contrario, el problema humano va a seguir siendo siempre como una constante matemática, siempre el mismo, y lo único que va a hacer la inteligencia artificial, ya que quería ese seguidor que yo hablara de inteligencia artificial, lo estoy haciendo y a fondo. Lo único que va a hacer, en definitiva, esa inteligencia artificial es acelerar el proceso de degradación, que quiere decir el proceso neurótico humano. La inteligencia artificial no va a cambiar absolutamente nada, nada de nada. Se va a cargar, pero no en sí misma, sino por la mala aplicación a causa de ese miedo humano, y por lo tanto el dominio lo tiene el hombre, no lo tiene la inteligencia artificial. El problema es que ese dominio humano es para ir en contra de sí mismo a través del instrumento que ha creado de la inteligencia artificial. Bien, por lo tanto, esa inteligencia artificial no va a estar en realidad por encima del hombre, aunque se va a cargar el hombre. Pero esa supuesta superioridad sobre el hombre, porque se lo va a cargar, no significa que lo vaya a superar, sino que simplemente el hombre va a dejarse apabullar, como el creador de Frankenstein, por la propia máquina que le ha creado. Y que evidentemente de forma esencial, que quiere decir absoluta, esa máquina siempre va a estar por debajo del hombre, a pesar de que va a vencer al hombre, al propio hombre que la ha creado. Bien, espero que haya quedado esto claro. Ya veis que he abordado la inteligencia artificial desde un punto de vista humanístico, que estoy convencido que es la única forma inteligente de hacerlo, porque de otro modo, como he argumentado, nos estamos quedando en el cómo, olvidando al hombre. Y esa máquina artificial, os recuerdo que teóricamente ha sido creada para beneficiar al hombre, porque si no es una estupidez. Sin embargo,
ese beneficio del hombre no va a ser tal por la propia estupidez del hombre. Bien, espero que haberos aclarado algo. Espero que lo que hayáis entendido sea lo que he pretendido, que uno tiene que hacerse, en definitiva, y ahí voy, las preguntas correctas. Las preguntas correctas. No hacerse, ah, no hacerse preguntas incorrectas, a pesar de que esas preguntas incorrectas de forma inmanente tengan su sentido. ¿Mm? Hay que tener vista de águila, que es una vista humanística, porque si no es una auténtica estupidez, una estupidez de la cual no hacemos más que, en el fondo, fijaros la ironía, imitar a la máquina que el propio hombre ha creado. Es decir, la esclavitud y la estupidez de esa máquina ¿eh? va a convertirnos a nosotros, sin duda, eso no me lo cuestiono, en a nosotros estúpidos y esclavos. Va a ser una competición sumamente desigual entre un esclavo estúpido, que es la máquina, y otro esclavo estúpido, que es en lo que se va a convertir el hombre, gracias a esa máquina y a su propio miedo, el propio miedo del hombre. Bien, nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dejadle un buen like, no os olvidéis, compartid el vídeo, no os olvidéis de suscribiros, dejad comentarios si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo, y nos vemos en el siguiente vídeo.